Bueno, vamos a ver en este vídeo un ejemplo lo más sencillo posible de una instalación de Linux y cómo nos podemos conectar a ella, porque nos podemos conectar de diferentes formas, ¿de acuerdo? Entonces tienen sus características para conectarnos. La instalación de Linux es muy sencilla, veremos ahora una primera instalación, pero luego en posteriores vídeos veremos otro tipo de instalaciones, pero simplemente lo mínimo que tenemos que saber para conectarnos a una instancia de EC2, este es el servicio de Amazon que tiene máquinas virtuales, y vamos a montar un Linux, lo comentamos, y cómo nos conectamos a él. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Como siempre, ya tenemos instalado, bueno, ya tenemos abierto ya tenemos abierta la consola de AWS, ¿de acuerdo? Ya, pues en este caso ya la tengo hace una hora abierta, ¿de acuerdo? Y bueno, toda esta parte de README, Details y por ahí está en vídeos anteriores, echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Entonces hemos abierto la consola y a mí por defecto, como ya he utilizado el servicio, ya me aparece aquí EC2, es posible que también a vosotros os aparezca, ¿de acuerdo? Si no, pues aquí lo podemos buscar por EC2 o aquí en cómputo, ¿de acuerdo? Y yo como le he puesto la estrellita, pues lo tengo aquí en favoritos, ¿de acuerdo? Bueno, arranco en EC2. Vale, EC2 es todo esto, es un mundo, son máquinas virtuales. Amazon lanza cada día más de 60 millones de máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Es una burrada. Aunque estamos en un mundo de contenedores y de serverless, que veréis en años posteriores en otras asignaturas, las máquinas virtuales tienen uso, también mucho uso todos los días, ¿de acuerdo? E igual que en clase virtualices con VirtualBox o en la empresa se virtualiza con VMware o con Hyper-V, ¿de acuerdo? AWS virtualiza con Linux, con KVM que se llama, pero lo ha modificado tanto que realmente su hipervisor lo podríais leer en internet si leéis alguna vez algo como hipervisor Nitro. Realmente es un hipervisor que viene del mundo Linux, del hipervisor KVM, pero lo han cambiado tanto y le han llamado Nitro internamente en mucha parte de la documentación, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la pantalla principal y lo que vamos a hacer es darle aquí a Launch Instance. Y fijaros, aquí están las zonas de disponibilidad también, hoy que comentamos en el vídeo de infraestructura, ¿de acuerdo? Las 6 zonas de disponibilidad que hay en North Virginia, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar una instancia. Está llena de parámetros, pero AWS, la barrera de entrada que hace AWS para entrar en la nube es relativamente sencilla, ¿de acuerdo? Y, y haciendo muy poquitos pasos tenemos ya una máquina de Linux instalada, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar Linux 01, podéis llamarle como queráis, ¿de acuerdo? Vamos a dejar la instalación de Linux por defecto, que es esta. Esta máquina que nosotros tenemos aquí es un Linux modificado por Amazon, por eso le llama Amazon Linux, pero realmente es un Fedora por debajo, ¿de acuerdo? El año pasado teníamos esta otra y era una modificación de CentOS, ¿de acuerdo? Pero yo podría coger también un Ubuntu, no tendría ningún problema por coger un Ubuntu y en algún otro vídeo cogeremos Ubuntu, ¿de acuerdo? Bueno, pues dejamos este Linux de 64 bits. El hardware que nos va a poner, pues en este caso vemos que es una CPU y 1 GB de RAM y pone aquí lo que vale esta máquina por hora. Pero como aquí pone Freetir, que es muy importante, si cogemos Freetir no nos va a consumir nada de los 100 euros que tenemos de los que nos da Amazon. Entonces siempre que podamos coger Freetir elegiremos Freetir. En Windows ya veremos que no lo cogeremos porque para manejar un Windows con una CPU y 1 GB de RAM y un poquito de espacio cogeremos una máquina que nos quite algo de dinero. Pero en Linux no va a hacer falta. Por lo tanto, en Linux siempre vamos a coger esto. ¿De acuerdo? Y luego vamos a rellenar otra cosa que se llama Keeper. Keeper que vamos a poner Bokeh. ¿Esto qué es? El certificado que nosotros nos tenemos que bajar para conectarnos a la máquina. ¿Podríamos crear certificados nuevos? Sí, pero nosotros durante el curso y en Academy siempre vamos a utilizar Bokeh. Siempre, siempre, siempre. ¿Y este fichero cuál es? Pues si nos vamos a la página de Academy y si estamos aquí en README, ¿de acuerdo? Recordar pasar aquí a Details y nos bajamos aquí este fichero .pem, ¿de acuerdo? Vale, aquí me baja un fichero que se llama LabUser. Bueno, pues este LabUser es el Bokeh, ¿de acuerdo? No sé por qué AWS Academy no nos lo quiere bajar con el nombre Bokeh. Bueno, pues este sería bokeh.pem también, ¿de acuerdo? O renombramos este fichero o siempre que donde ponga Bokeh utilizaremos LabUser, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos cómo se utiliza. Se utilizará para conectar a la máquina de Linux. Vale, pues ya no rellenamos nada más, ¿de acuerdo? Solo el tipo de máquina que queremos y en este caso elegimos la que nos da Linux
el tipo de máquina también, solo hemos activado el Keeper, la red no tocamos nada porque nos va a conectar. Amazon hace la barrera de entrada muy sencilla y no pone ningún, o sea, nos da una red para que funcione, ¿de acuerdo? Y además nos va a dar una IP pública a la que nos podemos conectar también sin hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a tocar nada más porque no sabemos nada más, nos va a poner aquí un disco duro de 8 GB en esa máquina, ahora lo veremos. Y el resto de los parámetros, que hay decenas de parámetros, si le damos aquí a opciones avanzadas, no lo tocamos, porque hay muchos que no vamos a tocar nunca durante el curso, algunos otros sí, pero en este caso para el primer ejercicio, nada. Y entonces el summary, el resumen, es esto lo que vamos a instalar. Una máquina con Linux, con un hardware que se mate 2 micro y con un disco de 8 GB. Atención, importantísimo, este parámetro como máximo en Academy se podrían poner 9, pero no os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Si detecta que lanzáis muchas máquinas en Academy de golpe, os bloquearán la cuenta, ¿de acuerdo? Y nunca vamos a poder tener más de 9 máquinas virtuales en una cuenta de Academy. Una cuenta real, por supuesto, sí, mientras le pagues a AWS, ¿de acuerdo? Pero nosotros más de 9 no. Y no es recomendable lanzar más de una, ¿de acuerdo? Porque detectan que, bueno, es una cuenta de enseñanza y que no tendrías por qué, entonces lo dejaremos siempre en uno, ¿de acuerdo? Lanzamos la instancia y nos aparecen aquí un montón de menús, bueno, ahí lo está trabajando, ¿de acuerdo? Y nos aparecen aquí un montón de opciones. Estas opciones pueden cambiar con el tiempo y dependiendo de cuando veas este vídeo pueden aparecer más, aparecer menos, ¿de acuerdo? Cada día aparecen más, pero no le vamos a hacer caso ni las vamos a utilizar durante el curso. Nos vamos directamente aquí abajo donde pone Launch Instances, perdón, ver todas las instancias, y tengo otras instancias que yo he lanzado con anterioridad y las demás, ¿de acuerdo? Esta que no la voy a utilizar, que es un Windows, la voy a parar, botón derecho, Stop Instances, con un montón de opciones, siempre lo vamos a hacer todo con el botón derecho, aunque lo podríamos coger también de aquí arriba, es más rápido coger las cosas con el botón derecho, ¿de acuerdo? Y las máquinas que pone Terminate es que se han borrado. Pasa que tardan un ratito en desaparecer. Como yo le he dado a borrar ahora mientras estoy haciendo este vídeo, todavía aparecen, ¿de acuerdo? Pero si yo vengo aquí a una máquina que está corriendo y le digo Terminate, me la borro y no se puede recuperar si no tienes copia de seguridad. Entonces Terminate solo cuando ahora estamos aprendiendo y por ahí cuando empecéis a hacer prácticas y tenéis que entregar trabajos, no le deis nunca Terminate, ¿de acuerdo? Vale, fijaros, ya está la máquina corriendo. Le faltan los chequeos de salud, pero un Linux lo instala tan rápido que ya podíamos entrar dentro de la máquina y después de un rato nos dirá que ha pasado los chequeos de salud, pero la máquina ya está corriendo, ¿de acuerdo? Aquí abajo tengo un montón de información, ¿de acuerdo? Vamos a subir esto de aquí y fijaros, tengo detalles de la máquina, el nombre de la instancia, que me da un nombre Amazon, la IP pública, nos da una IP pública para podernos conectar a esta máquina, nos da una IP privada, donde solo me podré conectar a esa máquina desde la red de AWS y así pues un montón de datos, ¿de acuerdo? Ya lo iremos viendo. Seguridad lo comentaremos en un vídeo posterior. Networking lo veremos en un vídeo posterior. Storage simplemente pues nos marca aquí el disco que tenemos de 8 GB. Le podremos agregar más discos que ya veremos. Los chequeos de salud que lo está lanzando ahora en estos momentos y por eso pone inicializando para decir a ver si encuentra la máquina o no, si se ha levantado bien, y la monitorización que la veremos en el futuro y las etiquetas que la veremos en el futuro. Por lo tanto, simplemente el disco duro y de aquí sobre todo la IP pública. ¿De acuerdo? ¿Cómo me conecto en esta máquina? Me puedo conectar de muchas formas. Le doy aquí conectar y fijaros, me aparecen 4 opciones. ¿De acuerdo? Bueno, la habitual va a ser esta y ahora la vemos. Session Manager no lo vamos a utilizar en muchas semanas o nunca a lo mejor. Por consola tampoco, porque no tenemos permisos para utilizarlo esto. Sería para ver la consola de la máquina, a ver si arranca con errores o algo. En Academy no lo vamos a utilizar. Y por SSH. Por lo tanto, nos conectaremos por Instant Connect o por SSH. ¿De acuerdo? Vamos con Instant Connect, que es la más sencilla. Lo que hace es que se va a conectar a esta máquina de Linux con un usuario que ya ha creado Amazon, que se llama EC2User, a esta IP pública. Y conecta. Bueno, ahora mismo lo que está haciendo es coger el fichero de credenciales bokkey.pen que hemos comentado antes y se lo está inyectando para conectar, porque claro, necesita esas credenciales. Lo hace de forma automática y transparente, sin hacer nada. Es decir, este fichero que hemos quedado, que era este fichero LabUser, que es lo mismo que bokkey, ¿de acuerdo? Lo acaba de inyectar y se lo ha pasado para podernos conectar.
¿de acuerdo? Si yo aquí hago pwd, vemos que estamos en el home del EC2 user, que es el usuario que crea en esta máquina que está modificada por Amazon, ¿de acuerdo? Y es un Fedora, y si yo le digo df, por ejemplo, -h, me dice que tengo un disco de 8 GB particionado de esta forma en la mayor partición, 6,5 GB libres, ¿de acuerdo? Bueno, pues ha ido todo correctamente. A partir de aquí yo me podría empezar a instalar lo que yo quisiera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría actualizar la máquina, ¿de acuerdo? Pero como la máquina ya está recién instalada, dice que ya está completo. Como es un Fedora, voy a utilizar el gestor de paquetes DNF, ¿de acuerdo? Si bien utilizo YAM, también funcionaría, ¿de acuerdo? Pero, bueno, son gestores compatibles. Lo que no podría utilizar es apt-get, que utilizáis en Ubuntu, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya lo tengo, ¿de acuerdo? Lo tengo la máquina instalada. ¿Cómo? Si cuando voy a conectarme de esta forma me saliera aquí un error en rojo de que no se puede conectar a esta máquina, tendría que utilizar la siguiente forma de conectarme, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver a continuación. Es decir, yo no me conecto por HTTPS, que es lo que estamos haciendo, sino me conecto por un cliente SSH, ¿de acuerdo? Es decir, me voy a conectar a un sistema Linux, pero con clientes SSH. Clientes SSH hay varios, ¿de acuerdo? Si yo estoy utilizando un Linux o desde un Windows quiero lanzar un comando que es SSH, lo podría hacer, ¿de acuerdo? Yo podría abrir esta ventana, ¿de acuerdo? Y poner este comando que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Y me conectaría a esta máquina, a esta IP. Fijaros, me pone el bobkey, pero hemos quedado que no es bobkey, se llama LabUser, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es... primero salgo de esta carpeta y no tengo aquí el LabUser, ¿de acuerdo? Pero lo voy a copiar. Si nos vamos aquí a Downloads, tengo el LabUser y copio y lo pego al temporal que lo tengo aquí, que es donde estamos trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya tengo el LabUser. Ya tengo el LabUser, el fichero LabUser, ¿lo veis? Pero claro, si yo quiero conectarme a esta máquina, aquí me pone bobkey. Es lo que hemos comentado, que en un sitio se llama bobkey y en otro se llama LabUser, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero utilizar este mismo comando, lo que voy a hacer es, voy a rename LabUser por bobkey.p y así ya lo tengo, ¿de acuerdo? Ya tengo un bobkey, de verdad, el último fichero, y entonces yo podría coger y decir, oye, me quiero conectar a esa máquina por línea de comando. ¿De acuerdo? Entonces vengo aquí, copio, pego, y entonces es, oye, conéctate por un shell interactivo con el fichero bobkey, que es el fichero de credenciales, contra esta máquina que está en la nube de Amazon y con este usuario de C2 User. Y como te paso el bobkey de credenciales, pues conéctate. Vale, le digo que yes y me saca un error. Dice, oye, está demasiado abierto. ¿Y esto qué significa? Bueno, fijaros, aquí me lo dice. Si yo esto lo intento hacer desde una máquina de Linux, que ahora mismo no tengo una máquina de Linux, le tendría que cambiar al bobkey los permisos con esta instrucción. Es una instrucción de cambio de permisos de Linux. Tendría que hacerle un chmod 400 al fichero bobkey y luego ya directamente conectar. Esto desde un Linux, pero como estoy en un Windows, ¿cómo se hace esto? Lo de demasiados permisos. Pues muy fácil. Yo vengo al fichero bobkey, vengo aquí a propiedades y tengo este fichero de propiedades y tengo aquí muchos permisos para este fichero. Tengo que editarlos, quitarlos, a ver si me deja quitarlo. Aquí en avanzado, deshabilito herencia, ¿ves? Ahora he quitado a todos los usuarios, para este fichero ya no tengo a nadie y agrego solo a mí mismo. Porque en este Windows estoy con un usuario Santos local, pues incluso validado con una cuenta de Hotmail. Ya está, ¿veis? Ha desaparecido los usuarios. ¿Cómo lo he hecho? Lo vuelvo a repetir. Entras aquí en avanzados, deshabilitas la herencia, le dices quitar todos los usuarios y después agregas aquí el usuario. ¿De acuerdo? Si no, echar el vídeo hacia detrás o hacia adelante para ver en los menús que acabo de entrar.
Es decir, dejo el fichero Bobkey solo con permisos para el usuario del Windows en el que estoy. Y ahora estoy validando en este Windows, que es un Windows normal de casa, ¿de acuerdo? No es ni de empresa, para conectarme. Si ahora vuelvo aquí, ya no me va a decir que tengo demasiado abierto el fichero Bobkey, sino que lo tengo adecuado. Y fijaros, le hago la consola, perdón, la conexión SSH, y ¿qué es lo que me ha salido aquí? Ya lo tengo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo hacer aquí el pwd, el df-h, y veo exactamente lo mismo. Por lo tanto, si alguna vez os va a pasar, yo entro aquí a conectar, me intento conectar a la máquina versión HTTPS, por consola, por navegador, y no consigo esto, que algunas veces da un error, sobre todo en entornos de Academy, lo que tengo que hacer es entrar por SSH, ¿de acuerdo? Por un cliente de SSH, que en este caso por línea de comando es esto, ¿veis? Esta es la misma máquina que esta, ¿de acuerdo? Vale, yo aquí salgo, ya estoy en mi Windows y sigo conectado por consola aquí, ¿de acuerdo? Vale, pero me puedo conectar también por un cliente de SSH normal, gráfico, que os guste, ¿de acuerdo? Con los ficheros .pem yo tengo uno que me gusta, que es simplemente bajároslo, no hay que instalarlo en las máquinas, que se llama MOBA Xterm, ¿de acuerdo? Que funciona muy sencillo, es gratuito, es portable, ¿de acuerdo? Es gratuito para casa, para empresa hay que pagarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente hacemos una sesión de todos los tipos de conexiones que podemos hacer, vamos a hacer una sesión SSH. Remote host. Remote host es la IP pública. La IP pública la tenemos, bueno, sabemos que es esta, pero si volvemos aquí, esta es la IP pública de la máquina. Pues le pongo aquí. Como es un Linux modificado por Amazon, ya hemos dicho que nos mete un usuario que se llama EC2User, que es con el que gestionamos la máquina. Y si nos vamos aquí al avance en SSH Settings, activo el Primary Key, elijo el fichero, elijo del disco duro ese fichero de Bobkey que tenemos, que es este de aquí, salvo la conectividad y ya estoy dentro también, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor preferimos hacerlo aquí para tenerlo, pues bueno, aquí guardada la sesión o lo que sea, por entorno gráfico, por entorno gráfico, ¿de acuerdo? Vale. Perdón, por cliente de SSH, que digo entorno gráfico, por SSH, ¿de acuerdo? Y hay una forma más de conectarnos a las máquinas de Linux muy conocida y que necesito que también sepáis, que es por PuTTY. PuTTY es un software muy conocido, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago esto y me bajo el cliente de PuTTY, ¿de acuerdo? Yo tengo download PuTTY, me bajo el PuTTY, la última versión, no quiero un instalador, quiero directamente que ejecutarlo, ¿de acuerdo? Oye, me he bajado el de 86, sí, vale, me lo he bajado correctamente, entonces ejecuto PuTTY, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso lo mismo. Yo pondría aquí, es un cliente de PuTTY, pero tiene una característica. Me cojo la IP pública y me vengo aquí a SSH, a autorización, credenciales. Tengo que pasarle aquí el fichero. Pero PuTTY no trabaja con .pen, trabaja con otro fichero de tipo de encriptación que se llama PPX. Pero si os fijáis, si nos vamos aquí a las credenciales, tengo el .pem para haberme conectado por línea de comando o por cliente SSH como MyXterm y tengo el PPK. ¿De acuerdo? PPK, he dicho otra extensión antes. Me bajo el PPK, ya lo tengo bajado, ¿de acuerdo? Ese fichero PPK lo tengo en downloads, ¿de acuerdo? Entonces, yo me vengo a PuTTY y lo dicho, me voy aquí a autorización credenciales, le digo que me he bajado el fichero en downloads, el PPK, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Y en principio, al abrir, me sale este cuadro, oye, ¿te vas a conectar con esta máquina? Sí, hombre, sí, ya me conecta. Claro, como no le he dicho qué usuario, tengo que decirle que quiero conectarme con EC2User y ya me loguea con el certificado de credenciales que le he pasado, pwd, y bueno, pues lo mismo, ¿de acuerdo?
y ya estoy conectado a la máquina. PuTTY es muy conocido en el mundo de la informática, ¿de acuerdo? Pero PuTTY tiene que funcionar con PPK, no con .pen. Por lo tanto, desde la pantalla desde la pantalla normal de AWS, ¿de acuerdo? Que en algunos otros momentos hemos utilizado estas credenciales, estos dos ficheros sirven para conectarnos bien por línea de comando o bien por cliente que permita .pem y el PPK para cliente PuTTY, ¿de acuerdo? Bueno, pues para la primera máquina que hemos instalado yo creo que es suficiente este vídeo y que hagáis la práctica vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser instalar el Linux pero de otra forma, y vamos a instalar más cosas. Venga, un saludo, hasta ahora.